Vamos a leer ahora la palabra del Señor en la carta a los Colosenses. Durante este tiempo, estas últimas semanas, hemos hecho un pequeño alto en nuestra exposición en el libro del Apocalipsis, coincidiendo con este nuevo año. Bien, pues hemos estado, esta es la tercera semana, considerando estos versículos tan importantes en Colosenses 1 que nos hablan acerca de la primacía de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues ya concluimos con este mensaje, estos mensajes, no para la redundancia, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ya la semana que viene, si Dios quiere, podremos retomar la serie normal en Apocalipsis. Pues vamos ahora a leer en el capítulo 1, en el versículo 19 y 20. Dice así la palabra del Señor: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Hay músicas que degradan pues el alma, ¿no? Y hay músicas también que exaltan y elevan el alma, ¿no? Hay músicas que transmiten paz, serenidad y que, bueno, pues dan, pues, como si ensancharan el alma y le dan, como si le dieran luz, ¿no? Le dieran luz. Pues que así fuera, que así pueda ser el poder estar meditando en la palabra de Dios, pero sobre todo en nuestro Señor Jesucristo. Que nos dé esta paz, que nos dé esta luz, ¿verdad? El estar tranquilamente, serenamente, meditando en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y el meditar acerca de Él, meditar en Cristo, es algo que solamente lo podemos recibir con agrado y con provecho los creyentes. Los creyentes entendemos acerca de Cristo porque hemos podido conocerlo, ¿verdad? Para los que no son creyentes, las cosas de la palabra de Dios les son locura, y principalmente acerca de Jesucristo. Se ha de recibir el espíritu de regeneración, del nuevo nacimiento, para poder entender las cosas del Espíritu, las cosas de Cristo. Si no, les están veladas, ¿no? Es como si hubiera un velo delante de sus ojos que les impide ver la gloria de Dios brillando en el rostro de Jesucristo. Entonces esperamos a que en el día de hoy podamos seguir entendiendo, conociendo un poco más la persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo, y que eso sea una delicia para nuestra alma, como hemos dicho, una música deleitosa para nuestra alma. Este pasaje que hemos leído pues continúa hablando de esta primacía del Señor Jesucristo, y este pasaje, estos versículos que hemos leído, pues enseña que lo que todo creyente debe de conocer, debería conocer, y debería también vivir, y debería también deleitarse en ello. Que Jesucristo es la plenitud de la gracia. Jesucristo es la plenitud de la gracia. Es una gracia para nosotros insondable, es una gracia para nosotros inagotable. En Jesucristo está la plenitud de la gracia, y en realidad en estos versículos que hemos leído se encuentran dos razones, ¿no? Está en el versículo 19, por cuánto, ¿no? Por primera razón. En el versículo 20 vemos, aunque no se habla por cuánto o por qué, pero vemos que también depende de esta misma expresión del versículo 19, por cuánto. Es como si dijera, por cuánto agradó al Padre, y en el versículo 20, y por cuánto, por medio de Él, etcétera, etcétera. Entonces vemos que nos están dando dos razones. El apóstol Pablo
en relación con la gracia que está en Cristo. ¿Por qué en Él está esta plenitud de gracia? Bueno, pues la primera razón, en el versículo 19, por cuanto, dice, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, la razón, esta primera razón es que, bueno, pues es la elección por el Padre de Cristo. La elección por el Padre de Cristo. Esta frase, agradó al Padre, bueno, pues es un agrado de elección. Está hablando de elección. Cristo es el elegido del Padre. Cristo es el elegido del Padre. Y esto a algunos le podría pues sonar un poco extraño, en el sentido de, se puedan preguntar, bueno, si Cristo es Dios, si el Hijo es Dios, si Él es el Hijo eterno de Dios, entonces ¿cómo lo va a elegir? ¿No? Entonces la respuesta es que aquí se está hablando y considerando en el sentido de Cristo como mediador, no tanto el Hijo eterno, no tanto la segunda persona de la Trinidad. Él siempre es Dios, igual, al mismo nivel que el Padre, pero vemos aquí, está hablando aquí de su encarnación, de su persona como mediador, de su obra como mediador, que Él pues se hizo hombre, se encarnó, nació de mujer y se puso bajo la ley de Dios para cumplir la ley de Dios a favor de su pueblo, como mediador. Entonces, en este sentido, en el sentido de su humanidad, en el sentido de su mediación, pues entonces Él es el elegido ¿para qué? Elegido para que en Él resida toda plenitud, para que en Cristo resida toda plenitud. Esto es, por lo tanto, lo que hace que Cristo sea el primer elegido, que sea la cabeza de los elegidos, y que entonces todos los elegidos sean elegidos en Cristo, como pues repetidamente enseña esto en el primer capítulo de la carta a los Efesios. Ahora bien, ¿qué significa esta expresión? Que en Él habitase toda plenitud. Pues para verlo, pues podemos verlo también en el capítulo 2, el versículo 9. Ahí está hablando de la plenitud de la deidad, porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Podemos también considerar en Juan capítulo 1 y en el versículo 16, Juan capítulo 1, versículo 16. Vemos lo que esto también se corresponde a nosotros, o como esto pues tiene que ver con nosotros, ¿no? Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud, de la plenitud de Cristo, tomamos todos y gracia sobre gracia. Y finalmente podemos considerar también en Efesios capítulo 1 y versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Y allí leemos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Y versículo 23 también, la cual vemos, está hablando de la Iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La Iglesia es la plenitud porque es llenada de la plenitud de Cristo. Y la plenitud de Cristo vemos que tiene este doble sentido. Primeramente es la plenitud de la divinidad, claro, porque Él es Dios, pero también es la plenitud de gracia. Es más bien entonces en este sentido que está hablando aquí de la plenitud de la gracia. Él ha sido elegido para que Dios ponga en él toda gracia, todo bien, toda bondad para con su pueblo. Él, vemos, es desde el inicio y hasta el fin
es el dador de todo bien para su pueblo. Él es el alfa y Él es el omega, el principio y el fin. Desde antes de la fundación del mundo, pues Dios ha elegido a sus creyentes, a su pueblo en Cristo. Y es entonces en Cristo en el que ellos son bendecidos con toda bendición espiritual. Y entonces de Él que recibimos gracia sobre gracia. Entonces toda la gracia de Dios está en Cristo. Toda la gracia, todo favor y toda clemencia está en Él y lo recibimos todos de Él. Por lo tanto, si toda la gracia de Dios está en Cristo, toda plenitud de gracia está en Él, significa por lo tanto que fuera de Él no hay gracia o no hay bien, en un sentido propio, ¿verdad? En un sentido propio de la palabra gracia, ¿no? La gracia que salva, el favor que tiene que ver con la salvación. Entonces, bueno, a la gente que está fuera de Cristo podemos hablar de favores, de misericordias de Dios, ¿no? Se habla del concepto de la gracia común y bien, pues sí, es verdad que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios nos enseña la palabra de Dios, por ejemplo, el Salmo 145, que Él da bienes a todos los hombres, a todas las criaturas, incluso a los animales, ¿verdad? Entonces, es también que Él ama, Él muestra su amor, incluso a aquellos que lo rechazan. La parábola del joven rico, en el Evangelio, creo que es el Evangelio de Marcos, que dijo que Jesús lo amó. Entonces hay un amor general. Yo prefiero utilizar la expresión el amor general de Dios, el amor general o la bondad general de Dios, más que la palabra gracia común. No es tanto que yo tengo problemas con la idea de la gracia común, ¿no? Con el fondo, la enseñanza, sino más bien con la palabra gracia. Para mí la palabra gracia es solamente la gracia que está en Cristo para la salvación. En todo caso vemos que sí, hay dones, hay favores que el Señor hace a gente que no está en Cristo, pero toda la gracia para la salvación está en Cristo, ¿verdad? Entonces eso significa que quien no está en Cristo realmente no tiene la gracia de Dios. La gracia de Dios que salva, no la tiene. Entonces, en Él está la plenitud, una plenitud que es capaz de satisfacer plenamente y para siempre a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Por separado, a todos ellos por completo. Entonces, plenamente saciar de bien, de gracia, de bondad. Es entonces, como nos enseña el Evangelio de Juan, ¿no? Aquel que crea en mí saldrá una fuente que brote para vida eterna. Es una fuente de gracia inagotable y sacia para siempre a todo su pueblo. Él, el Señor Jehová, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Como nos enseña el Salmo 36 acerca de la altura de su justicia, de su bondad para con los hijos de los hombres. En el Salmo 36 leemos allí: Jehová, versículo 5, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas hasta los cielos y llega tu misericordia. Entonces debemos de tener esto presente cuando pensamos en la gracia de Dios. Hemos de verla de esta manera, pensar en la inmensidad de la gracia de Dios en Cristo, la inmensidad de la gracia de Dios en Cristo.
no hemos de pensar de esta gracia como si fuera pequeña. No hemos pues pensar, no hemos de hacer que esta gracia, esta vida de Dios que el Señor nos da como algo pequeño, o pensar en ello, digamos, en la medida que la tengamos en nosotros, o en la medida que nosotros la hayamos recibido, ¿no? Es decir, que le pongamos coto o le pongamos límites a esta gracia de Dios en Cristo. Antiguamente en países como Jacob, creo que era Japón, ¿no? A las mujeres, ¿no? Pues se tenía la idea de que, bueno, la mujer, el pie pequeño es bello, es hermoso, entonces más bello que el pie grande, ¿no? Entonces a las niñas se les ponía zapatos pequeñitos, ¿no? Para que, pues, bueno, el pie no creciera. Bueno, pues se sigue creciendo, pero al final el pie se quedaba deformado, ¿no? Pero bueno, dentro del zapato se veía menos y quedaba bonito. Entonces, bueno, esto le causaba a las chicas al final también, pues, sí, pues dolores y también pues acababan siendo discapacitadas por esto, ¿no? Entonces, algo parecido puede ocurrir cuando queremos encorsetar de esta manera la gracia de Dios, ¿verdad? Con leyes humanas, ¿verdad? Con tradiciones que no son bíblicas, con legalismos, ¿verdad? Que tengan entonces una apariencia exterior bonita, ¿verdad? Pero que en el fondo sea un corazón que esté empequeñecido para la gracia de Dios. Hemos pues de no encorsetar la gracia con leyes y tradiciones humanas o con, digamos, legalismos. No hemos de encorsetar la gracia de Dios tampoco haciendo nuestra propia experiencia como el modelo de la gracia de Dios para todos. El Señor da a unos un don, a otros le da de otro don. El Señor obra en algunos de una manera, en la vida de otros de otra manera. La gracia de Dios es multiforme y hemos pues de ministrar los unos a los otros según el don que uno haya recibido, pero no hacer de ese don que uno haya recibido el modelo y el patrón para todos los demás, porque en Cristo hay una plenitud de gracia, por cuanto al Padre agradó que en Él habitase toda plenitud. Esta era pues la primera de las razones, y la segunda, decíamos, es la que encontramos a continuación en el versículo 19, y que por medio de Él, dice el apóstol, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces vemos, está hablando aquí, la segunda razón es por la reconciliación obrada por Jesucristo. La reconciliación en 2 de Corintios capítulo 5 es un pasaje también muy importante que habla de la reconciliación. Vemos, está hablando capítulo 5 de 2 de Corintios. Podemos leer a partir del versículo 18, dice: y todo esto provino de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, embajadores en nombre de Cristo somos, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La reconciliación, vemos, está hablando aquí, por lo tanto, de una manera muy parecida. En el versículo 19 hemos leído que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Y aquí, en Colosenses 1:20 dice: y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, bien, está hablando, por lo tanto, bueno, si el primer versículo 18 está hablando de la elección de Cristo,
de que en Él habite toda la gracia, pues aquí está hablando de cómo Él llevó a cabo la obra de la reconciliación. Vemos en su humanidad, en la humanidad de Cristo, Él obró la reconciliación. La reconciliación por medio, dice, de la sangre de su cruz. Por lo tanto, está hablando de su sacrificio. La cruz de Cristo, el sacrificio, ¿verdad?, por los pecados. Dice pues que aquí Él hizo la paz. Él hizo la paz, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Esto significa, por lo tanto, que previamente, anteriormente, hay una enemistad. El hombre es enemigo de Dios, ¿verdad? Y Dios también está enemistado contra el hombre. Pero dice que Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Él mata las enemistades, Él las elimina. ¿Y cómo lo hace? Pues clavando los pecados en la cruz. Leemos en el capítulo 2, más adelante dice en el versículo 13 y 14: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz, vemos esta palabra clave, en la cruz, pues haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20, mediante la sangre de su cruz. Entonces vemos que Él clavó los pecados de su pueblo en la cruz. La justicia del Padre que demandaba el castigo por los pecados, esta justicia que no se puede, digamos, amañar, porque es una justicia infinita y perfecta. Pues la justicia del Padre había establecido, como nos enseña la carta a los Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y evidentemente ha de ser una víctima inocente que cargue el pecado, porque si no, no hay perdón. Aquel que muere también está muriendo por causa de sus pecados. Pero una víctima inocente, una víctima vicaria que muere en lugar de Él, toma para sí los pecados de los demás siendo inocente, y de esa manera hay remisión, hay perdón de pecados. Entonces vemos, todo esto es lo que nos encontramos aquí cuando dice el apóstol Pablo, mediante la sangre de su cruz. Y este pasaje pues también nos está dando una enseñanza también importante, muy importante, acerca del alcance de la obra de Cristo, o del valor de la sangre de Cristo, mejor dicho, de su sacrificio, porque aquí dice de reconciliar consigo todas las cosas, reconciliar consigo. Podemos hablar del universo, porque aquí está hablando así las que están en la tierra como están en los cielos. Entonces, una reconciliación, vemos que podríamos decir, está hablando en términos universales, los que están en los cielos y en la tierra. Entonces, bueno, al hablar y a considerar esto, hemos de emplear también pues un poco de sobriedad, ¿no?, al hablar, ¿no?, para interpretarlo debidamente y que no esto entre en conflicto con otras partes de la Escritura. Entonces vemos que cuando está hablando de la reconciliación de todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, evidentemente está hablando de una reconciliación solamente de criaturas racionales, ¿verdad? Un árbol, una piedra, un río no necesita reconciliar, no está enemistado con Dios, ¿verdad? Sí que es cierto que en Romanos capítulo 8 dice que Dios ha sometido a la creación a vanidad por el pecado del hombre, pero esto no significa que el universo, la tierra, ¿verdad?, las montañas, etcétera, estén enemistadas contra Dios. Son solamente los seres racionales, y de entre los seres racionales no los seres angelicales, no los ángeles. ¿Por qué? Pues porque los que no han caído, los que son los santos ángeles, o los ángeles que no han participado de la rebelión de Satanás, ¿verdad?, que han permanecido pues en la santidad, en la pureza y justicia en la que fueron creados,
ellos no necesitan reconciliar porque no han caído en pecado. Y después los ángeles que sí cayeron, pues para ellos no hay posibilidad de reconciliación. Como nos dice pues también en Judas, ellos están en prisiones de oscuridad. No hay remisión de pecados para ellos. No hay una segunda oportunidad para los ángeles que han caído. Por lo tanto, cuando está hablando entonces aquí de la reconciliación de todas las cosas, está hablando aquí de los hombres. De los hombres. Significa esto, por lo tanto, que todos los hombres son reconciliados con Dios antes de creer. Incluso aquellos que se mantienen en incredulidad, aquellos que se mantienen en rebeldía en contra de Dios, pues vemos que esto no es así, porque la Biblia también nos enseña que Dios está airado contra el impío. Podemos leer esto en el Salmo 5. Dios está airado contra el impío. Podemos leer en el versículo 5: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Él, pues, vemos, aborrece a los que hacen iniquidad. En el Salmo 7, versículo 11, dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces vemos que la actitud de Dios contra el impío es, bueno, que Él está airado contra el impío todos los días, y si no se arrepiente, pues Él será el impío condenado. Entonces vemos, no es que Dios haya reconciliado consigo, con la sangre de Jesucristo, a todos los hombres, a todos los pecadores, ¿verdad? A todos los incrédulos, a todos los impíos, aún antes de que ellos crean, antes de que ellos se arrepientan, y que, bueno, de esa manera, aunque se mantengan en su incredulidad y en su rebelión, pues al final todo el mundo será salvo. Y esto es lo que se piensa, se dice, el universalismo, ¿verdad?, de la salvación, ¿no? Entonces los que creen esto, pues piensan que al final todos serán salvos, y pues están pues muchas veces citando pasajes como este de Colosenses para afirmarlo, pero vemos que esto es un abuso de la palabra de Dios, porque la reconciliación de Cristo no pasa por encima de la justicia de Dios, y por lo tanto pues el hombre que está en rebelión contra Dios sigue estando enemistado, sigue siendo enemigo de Dios. Entonces, ¿qué significa esta reconciliación que vemos? Está hablando en términos universales. Pues está hablando de la dignidad del sacrificio de Jesucristo, de su sangre. Es decir, que Jesucristo, por su sacrificio, en sí mismo, por quien Él es, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es capaz de reconciliar con Dios a todas las personas, que todos los pecados de todos los hombres fueran cubiertos. Él es capaz de hacerlo. Su sangre lo podría hacer si fuera esta la voluntad del Padre. La cuestión es que no lo es. No es la voluntad del Padre que todos vayan a ser salvos, sino que vayan a ser salvos los que Él ha elegido. Pero si los que no son salvos no se salvan, no es por falta de poder en Dios, ni porque la sangre de Cristo, ni porque sus pecados estén más allá de la sangre de Cristo, del valor de la sangre de Cristo. Jesucristo podía salvar con su sangre
todos los pecados de todos los hombres. La cuestión es que esa no es la voluntad del Padre, porque Él quiere que también su justicia sea vindicada en la condenación de los pecadores, la justa condenación de los hombres. Por lo tanto, está hablando de la virtud, de la excelencia del sacrificio de Cristo, la vida del unigénito Hijo de Dios entregada para el perdón de los pecados. Vemos, ¿no? ¿Qué precio, qué valor mayor hay en el universo que no sea la vida del unigénito Hijo de Dios? Si pensamos esto es para que estemos nosotros realmente asombrados, que el Hijo de Dios puso su vida en lugar de los pecadores. El unigénito Hijo de Dios entregó su vida y realmente murió en su humanidad, pero la humanidad también era suya y la asumió. Vemos la maravillosa excelencia del valor, del precio de la sangre de Cristo. Y esto es una maravillosa enseñanza importantísima de la palabra de Dios, de la Escritura, porque esto es lo que basa, por ejemplo, la evangelización. Esto es lo que basa, por ejemplo, el libre llamamiento del Evangelio. La libre oferta de Cristo a los pecadores. Cuando nosotros tenemos delante a la gente, nosotros no sabemos si son elegidos del Padre o no. ¿Cómo saberlo, verdad? No hemos, por lo tanto, de estar esperando a tener indicios, a saberlo sí o no, para después hablarles de Cristo y ofrecerles a Cristo y presentarles a Cristo y llamarles a que crean y se arrepientan. No es así como lo encontramos en la Escritura, porque vemos aquí en la Escritura, en Hechos 17, Dios llama a todos los hombres en todo lugar, a que se arrepientan. Dios lo ordena y lo hace pues presentando el valor de la sangre, del sacrificio de Cristo a todos los hombres. En principio no hay ningún hombre que esté más allá, ¿verdad?, de la sangre de Cristo. Si ellos reciben el llamamiento del Evangelio y creen arrepintiéndose de sus pecados, verdaderamente ellos recibirán el perdón de los pecados, porque Dios va a salvar en todas las naciones, en todas las lenguas, ¿verdad?, de todos los grupos sociales. No hay nadie, pues, que arrepintiéndose de sus pecados, creyendo en Jesucristo, como dice la Escritura, se vaya a quedar fuera. Todo aquel que a mí viene, no lo echo fuera, dice Jesucristo en el Evangelio. Por lo tanto, vemos que es la base de la evangelización, de la libre oferta, libre ofrecimiento, llamamiento del Evangelio para todos los hombres. Y también, pues, es la base de la seguridad de la salvación, ¿verdad?, para el creyente. Porque, bueno, sí, podemos nosotros tener, digamos, la seguridad de la salvación apoyándonos también en la obra de Dios en nuestra vida. Es decir, de ver que, sí, estamos andando en los caminos de Dios, ¿verdad? Estamos, pues, no en el mundo, no estamos como extranjeros, como advenedizos, estamos andando en los caminos de Dios, lo vemos, no lo podemos negar, ¿verdad? Pero vemos aquí, el ver esto nos puede a nosotros también confirmar en nuestra fe, confirmar en que somos hijos de Dios, confirmar en que, por lo tanto, pues sí, al ver esto, decir sí, somos elegidos de Dios. Pero vemos lo principal, la manera principal para que nosotros tengamos esta seguridad es Cristo. Es Cristo mismo, es su persona, es su obra, y entender acerca de este sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, el valor, pues, excelentísimo de su sacrificio, que puede, pues, reconciliar con Dios al peor de los pecadores y puede borrarle
pues aquel que se vuelve a Cristo, pues completamente todos sus pecados. Entonces es por Cristo, por la fe en Él, ya no tanto mirar en nuestra propia vida, que a veces esto es necesario, pero es mirar a Cristo y confiar en Él, entendiendo pues el valor de su sangre y de su sacrificio. Esa es la principal manera en la que vamos a tener seguridad de la salvación, porque si miramos a nosotros, aunque veamos a lo mejor que estamos andando en los caminos de Dios, pero también vamos a ver multitud de defectos, y esto nos puede llevar a robarnos a veces la paz. Hemos de centrar nuestra mirada y nuestra confianza en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Entonces, bien, habiendo visto esta gracia de Dios en Cristo, esta inmensidad de gracia, esta plenitud de gracia, vemos, y el valor de la sangre de Cristo, pues entonces esto nos puede llevar a una serie de cosas, ¿verdad?, en nuestra vida. Evidentemente hemos de estar contemplando estas cosas, contemplando espiritualmente, es decir, volvemos aquello, ¿no?, a meditar en las cosas del Señor. Entonces hemos de estar meditando también en Cristo, en la plenitud de su gracia, en el valor de su sacrificio, y esto, pues si lo hacemos, nos llevará seguramente al asombro, al estar pues asombrados por la inmensidad de esta gracia y, bueno, pues estar admirados, ¿verdad? Es mucho mayor de lo que nosotros pues hayamos imaginado, es mucho mayor de lo que nosotros podemos concebir, y es algo de Dios, son los montes de Dios. La segunda cosa es llevar evidentemente a la adoración. A la adoración. Del asombro pasamos a la adoración, es algo un poco más activo por nuestra parte. Es entonces al reconocer la inmensidad de la gracia y el valor del sacrificio de Cristo, es decir, bueno, pues ¿quién hay como tú? ¿Quién hay como tú, oh Dios? ¿Quién hay como tú, oh Dios, que salvas a tu pueblo de esta manera, que das a tu Hijo para que sea la justicia de tu pueblo? ¿Quién como tú, que salvas y cubres todos los pecados de tu pueblo? También nos ha de llevar a la proclamación, a proclamar el nombre de Cristo. Si el nombre de Cristo, su gracia y el valor de su sacrificio es tan grande, ¿por qué nos lo hemos de quedar para nosotros solos? ¿Verdad? Acordémonos de lo que decía Pablo en Romanos capítulo 1. A judíos y griegos soy deudor, como que les debía la palabra del Evangelio. No vamos a olvidar esto, y retomando lo que decíamos ayer, ¿no?, y al Señor también renovarnos en nuestra fe, en nuestra relación con el Señor también, en esto, durante el año, en renovar, pues que hemos de estar anunciando el nombre de Cristo a toda criatura. En principio no sabemos nosotros quiénes son los escogidos del Padre, por lo tanto hemos de estar pues proclamando a todos pues la gracia y la persona de Cristo. Y por último, pues lo que decíamos, llevar a la confianza. Hemos de basar nuestra relación con Dios sobre la gracia, ¿verdad? No tanto sobre las normas y las reglas o tradiciones a veces que son solamente humanas, sino sobre la gracia y sobre Cristo, y aferrarnos entonces a Cristo, aferrarnos solamente a Él, a lo que Él es y lo que Él ha hecho, su persona y su obra. Y esta plenitud de gracia, vemos, es mucho mayor que todos nuestros pecados. Es mucho mayor que todos nuestros pecados. Y es por eso que recibimos de Él gracia sobre gracia. En Romanos 5:20 dice que allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No abrogando la justicia de Dios, no buscando atajos, no buscando pues triquiñuelas, ¿verdad?, sino cumpliendo la justicia de Dios, recibiendo el castigo para su pueblo. Entonces,
¿Por qué vamos a estar pues, a veces amargados por nuestros fallos, por nuestros pecados, nuestros fracasos, si estas cosas están cubiertas por la sangre del Señor Jesucristo? Vemos, no tenemos una salvación pequeña. Él es autor de una salvación tan grande y una gracia tan inmensa para todos sus hijos. Entonces, estando en Cristo, vemos, no hay nada que temer. Que así sea. Amén.